Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Buenos días, mis hermanos, Dios les bendice. Continuamos, es el último tema de esta escuela bíblica. Creo que ha sido de gran edificación. La verdad que compartía con algunos hermanos la experiencia que he tenido durante este estudio, la edificación que hemos vuelto a tener, porque a veces la lucha de la carne con el espíritu es dura y a veces nos dejamos llevar, que el cansancio, que las cosas de la carne nos dominen y nos perdemos estas enormes bendiciones. Pero aquí estamos y en un futuro sé que con la ayuda del Señor también muchas personas más podrán tener esta maravillosa experiencia a través de las enseñanzas que se publicarán en las redes. Entonces, el último tema es creciendo en servicio. El objetivo de este tema es reconocer la importancia de servir a otros y procurar estar activo en el servicio cristiano. Vamos a tener un texto que vamos a memorizar y la idea es guardarlo en nuestro corazón y aplicarlo. Lo encontramos en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice la palabra de Dios: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese va a ser el texto lema de esta clase. Nosotros por naturaleza, en las condiciones humanas, tenemos una tendencia a ser egoístas, a que nuestros deseos, a que lo que esperamos sea algo propio, algo nuestro. Pero la Biblia nos enseña algo diferente, a mirar a otros, las necesidades de los demás como propias. Entonces ya teniendo una mente como la de Cristo, empezamos a ver mayormente la necesidad de los demás y principalmente enfocarnos en suplir esas necesidades antes que las propias. A la pastora Helen hace poco nos hablaba de un versículo en donde nos mostraba que el mayor ejemplo de la humildad y de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo versículo lo podemos encontrar en Marcos 10:45, en donde el Señor Jesucristo dice que porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El siervo más grande de todos y la muestra más grande de servicio y de humildad la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos debemos ser imitadores de Cristo. Esa es la definición de cristianismo, ser imitadores de Jesucristo. Y cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez que ponemos nuestros ojos en Jesús, debemos buscar ser más semejantes a Él. Esa es la ideología que debemos tener nosotros como creyentes, siempre buscar ser semejantes a Jesucristo. Y este es un llamado que Dios hace a la iglesia. La pastora también nos mostró ese gesto de humildad de nuestro Señor Jesucristo al lavar los pies de otros. Hay veces que nosotros creemos que el servicio se enfoca en solo algunos ministerios que son visibles. Hace poco el pastor Víctor nos daba una predicación respecto al servicio y nos daba a ver que hay muchas formas de servir. Y a veces los servicios son incluso más importantes los que son invisibles a los ojos de los demás que los propios que son visibles. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer hasta el versículo 37. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación,
levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Ahora, hago una pregunta. La palabra de Dios aquí nos pide a nosotros vender todo o despojarnos de todas estas propiedades materiales, vender nuestras casas, nuestros carros y entregarlo a la iglesia. Eso es muy importante. Hay veces que se saca de contexto algunos versículos y se puede distorsionar la palabra de Dios. Aquí la palabra es clara que la iglesia, los que habían creído, tenían un mismo corazón y un mismo sentir. Ese versículo 32 también lo encontramos en Primera de Pedro 3:8, que la palabra dice que seamos todos de un mismo sentir. Al tener un mismo sentir como tuvo nuestro Señor Jesucristo, estas cosas de las cuales empezamos a despojarnos, es precisamente porque el Espíritu de Dios nos pone esa necesidad o esa carga por hacerlo. Esta situación sucedió en la iglesia primitiva. En Hechos 2:47 dice que cada día se iban añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que a medida de que va creciendo la iglesia, también crecen ciertas necesidades. Y se puede ver en nuestro ministerio, aquí en la iglesia, que cada vez hay más necesidades de restaurar quizás cosas físicas, el crecimiento, las necesidades de hermanos. Acá hay ministerios que aportan muchísimo en personas que tienen pocos ingresos. Es bonito ver cómo cada uno de nosotros empieza a dar un servicio para la obra del Señor. Empieza a despojarse de cosas y entregar lo mejor de sí. Cuando se habla de dar, no necesariamente se tiene que pensar en lo económico. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo deja ejemplos porque como seres humanos creo que es una de las áreas que más choca con nuestra carne. El querer despojarnos de las cosas materiales es algo que es una lucha contra lo que el Espíritu quiere. Sin embargo, no es una necesidad o una obligación para el creyente el despojarse de todas esas cosas materiales y entregarlas. Si el Espíritu pone en tu corazón un espíritu de generosidad, que ahorita vemos cómo hay un ejemplo aquí en la Biblia, lo debes hacer porque debes ser obediente a Dios, pero no se dejen llevar de pronto por falsas enseñanzas que nos pueden llevar a cometer errores y a poner nuestra mirada quizás en dar como esperando recibir. Incluso muchas veces se dice que demos que porque así mismo recibiremos al 100 por 1. Entonces se vuelve esto una doctrina más de prosperidad que de querer ayudar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Vemos cómo la iglesia primitiva hacía esto de manera voluntaria. Esto lo habla en el versículo 32. Nosotros vemos aquí el ejemplo de lo que es José Bernabé en el versículo 37, que se habla de una generosidad de manera individual. Si bien hay necesidades que entre todos, digamos que hablándolo en temas numéricos, si necesitamos recaudar 10,000 pesos entre 100 personas, pues nos tocaría a cada uno dar 100 pesos y lograríamos recaudar. Entonces fue una cuota quizás pequeña la que hicimos, el aporte que hicimos cada uno para lograr esa meta. Sin embargo, Dios a veces pone como en el corazón de Bernabé, de José Bernabé, esa disposición de entregar todo lo que él tenía para la obra del Señor y pudo así de esa manera dar lo mejor o dar lo que quizás el resto de la iglesia no podía dar en ese momento y suplir esa necesidad básica que tenía la iglesia en ese instante. La generosidad no se debe medir solamente en cuantía. Creemos que entonces seguramente podemos como humanos pensar que el que es más generoso aquel que tiene mejores ingresos, al que Dios ha bendecido y le permite tener mejores ingresos, mejores posibilidades. La generosidad no se mide en eso. El Señor en 2 Corintios capítulo 9, entre el versículo 1 y el 7 dice que
Demos generosamente y recibiremos generosamente. El Señor dice que demos conforme a lo que hemos propuesto en nuestro corazón, no por necesidad, no por obligación. Debemos dar lo mejor de nosotros siempre como la mejor disposición, saliendo esto de lo más profundo de nuestro corazón. En Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Los fariseos tenían una mala costumbre de que cada vez que iban a dar sus diezmos, sus ofrendas, hacían sonar campanas y hacían que todo el mundo pusiera su mirada en ellos y los aplaudían y se sentían especiales porque hacían algo delante de los hombres, pero no estaba haciendo una ofrenda grata delante de Dios. Dios mira tu corazón, así que siempre que des, no importa nuevamente el tema de la cuantía, no importa si tu talento, tu don, lo que Dios te ha permitido tener, no es igual al del otro hermano. Si lo haces generosamente, si lo haces de corazón como para el Señor, eso va a ser agradable ante el Señor y el Señor lo recibirá de una manera especial. Y recuerden que siempre el servicio ha enfocado a lo que Dios quiere, pero también ahorita que estudiábamos la enseñanza de la hermana Helen, hay una promesa que Dios nos ha dado. Dios en algún momento nos llamará a cuentas, pasaremos por un tribunal delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos permitirá recibir recompensa de esas obras que tú hayas hecho una vez fuiste salvo. Entonces, el poner la mirada en lo eterno, en lo verdadero, nos va a llevar a prestar un mejor servicio, a que entregues lo mejor de sí siempre, a que si Dios te ha dado un talento especial, ahorita Dios ponía en mi corazón y mira la importancia de muchas cosas que aunque no son naturales, hay cosas que podemos nosotros aprender en nuestra vida secular, como en el estudio, ciertas tareas. Veía cómo ahorita nuestro hermano Leonidas, cómo fue indispensable para nosotros en este tiempo de enseñanza. Ese servicio el que presta nuestro hermano Camacho con su profesión de contador. Vemos muchos servicios que se aprenden aquí en la tierra que también podemos poner a disposición del Señor para su gloria y honra. Entonces, no creas que no tienes un don, no creas nunca que no tienes una capacidad o un talento, porque Dios a todos nos ha dado algo especial, lo cual podemos poner al servicio de Dios. Dios pone un ejemplo de que lo que somos nosotros como iglesia, y Él nos muestra que nosotros somos como un cuerpo, en donde Jesucristo es la cabeza. Ese cuerpo está formado por muchas partes y cada parte tiene una función. Cada uno de nosotros como iglesia tenemos una función dentro de la iglesia y tenemos una responsabilidad y una importancia en lo que hacemos. Nosotros debemos hacer uso de ese servicio para que este cuerpo se mantenga fortalecido. Si tu cuerpo sufre una herida, ya sea que te machuques un dedo, te fractures o algo, el solo dedo no es el que siente el dolor, lo siente todo el cuerpo. Y asimismo hay órganos que empiezan a activarse en ese momento. Tú miras el dedo y entonces ya los ojos están puestos allí a mirar a ver qué le pasó, qué sucedió. Ya empieza la mano a palpar suavemente, a ver dónde está. Y entonces empieza a ver uno cómo interactúa el cuerpo en general para ayudar a esta parte que está necesitada. Aún en nuestro cuerpo, si pensamos, hay órganos que tenemos en nuestro interior que son realmente importantísimos y que algunos de ellos son vitales. Sin ellos no podríamos vivir. No son visibles ante los demás. Nadie los tiene expuestos al ojo de los demás, pero la misión lo que ejecutan ellos, lo que hacen, es importantísimo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces mira que hay servicios, yo pienso y personalmente siento, lo he manifestado muchas veces, que hay ministerios como esos hermanos que allá doblan rodilla, oran por nosotros,
Yo estoy seguro que hay muchas cosas o muchos momentos en donde Dios me ha fortalecido personalmente, me ha animado a seguir en esta carrera gracias a esas oraciones, gracias a ese hermanito que yo desconozco quién es porque en muchas oportunidades ni sé quién fue el que lo hizo, pero estoy seguro que allá lo está haciendo. Entonces hay ministerios que pasan inapercibidos por los demás, pero que de verdad son muy importantes y necesarios para la iglesia. Todos estos ejemplos es para que nos enfoquemos y pensemos, porque como les digo, hay veces que como seres humanos nos limitamos y creemos que no podemos tener, que no tenemos un servicio, que no tenemos un don, cuando Dios a todos nos repartió dones, nos dio talentos, nos dio capacidades. A veces no es necesario el poder ponernos de pie. Yo digo que esas personas que oran allí sentadas y están en una silla de ruedas, yo digo que hay muchísimas cosas y que a veces estas personas son de mayor ejemplo para nosotros porque nosotros teniéndolo quizás todo, a veces nuestro servicio no es tan dedicado y esforzado como debería ser. Los, como segundo punto, vamos a ver, el primer punto era dar lo mejor de nosotros, ¿no? Dar con generosidad. El segundo punto es testificar y ayudar a otros, testificar y servir a otros. Vamos a ir al libro de Hechos 9, del versículo 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levántate. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Aquí vemos un testimonio de vida y de servicio como lo fue Dorcas, una persona común como cualquiera de nosotros. No sé si la profesión de Dorcas, la verdad, lo desconozco, si era de profesión costurera o si fue algo que aprendió adicional a sus labores y hacía de pronto en tiempos libres el coser, el hacer costuras para donarla a las personas necesitadas. Vemos un gran ejemplo en esta mujer y nuevamente nos lleva a meditar de manera individual que nosotros somos como lo era Dorcas y podemos colocar a disposición de Dios lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos hacer. Nosotros quizás de manera individual, no sé que Dios nos conoce perfectamente, pero nosotros sabemos que tenemos ciertas habilidades y podemos usar esos recursos para dar un buen testimonio. Es importante que ese testimonio se dé en todas partes. También lo hemos aprendido en estas enseñanzas. No podemos ser uno aquí en la iglesia y ser uno afuera, ser uno aquí en la iglesia y otro en el lugar de trabajo. Acomodarnos quizás al lenguaje que usamos aquí, tener un lenguaje cuidadoso y después estar reunidos con las personas del mundo en la universidad, en el colegio y tener un lenguaje, eso es, porque no puede, dice la Biblia que no puede brotar de una fuente agua dulce y agua amarga. Nosotros debemos tener un mismo sentir, así como tuvo nuestro Señor Jesucristo, nuestra mirada nuevamente en Jesús. Esa es la clave para nosotros poner en práctica todo lo que hemos venido estudiando durante este crecimiento que hemos tenido en esta escuela bíblica. Yo personalmente aquí veo en muchos casos y uno en particular que nos conmovió a muchos y fue de pronto la partida del hermano Armando y una persona que impactaba. Yo digo personalmente el servicio que él prestaba
saludar, abrazarlo uno, la sonrisa, ciertas cosas que impactaron. Y yo digo, qué bonito, qué especial es que tu testimonio permita trascender más allá de la vida y seguir, que muchas personas recuerden esa obra que tú hiciste al Señor a pesar de que ya no estés en este lugar. En este momento, en este pasaje, si no estoy mal, en el versículo 40 o 41, dice que Pedro llegó y oró por Dorcas y resucitó, la levantó nuevamente. Dios permitió esto para que Dorcas siguiera prestando su servicio a la comunidad, a los pobres, a los necesitados. Ella era dadivosa en limosnas, dice la Biblia. Seguía ofrendando, seguía aportando lo que estaba al alcance suyo, dentro de sus posibilidades, seguía aportando. Dios quiere que así como tuvo la oportunidad de haberse levantado Dorcas, se sigan levantando también Dorcas aquí en la iglesia, Armando Monteros, Johnny, Ladies, de todos los que prestan su servicio en el pastorado, en todos los ministerios. Como les digo, hay ministerios que no son visibles ante los demás, pero también Dios quiere que se sigan levantando esas personas allí en cada uno de esos ministerios. No es necesario y sabemos que una vez estaremos reunidos con Él allá en una eternidad, pero no sucedió de esa manera aquí en la iglesia particularmente, pero sí puede suceder si tú pones la disposición, si tú ves ese ejemplo e imitas esas cosas buenas, porque nosotros podemos dar, y dice la Biblia que nosotros debemos recibir y aprender todo lo bueno y desechar lo que sea malo, porque como seres humanos tenemos defectos y no podemos mirar en el hermano y simplemente resaltar o hacer evidente lo que de pronto el hermano hizo mal. No, esas cosas simplemente, si puedes, a un lado, en un lugar secreto, puedes llamar la atención de esta persona y decirle, mira hermano, esto está mal, esto se debería hacer así, desde tu punto de vista y basados en lo que dice la palabra de Dios. Pero resaltemos esas cosas buenas. Mire que en los ministerios es muy importante el poder recibir de parte de la iglesia un ánimo para seguir sirviendo. El saber que aquí hay personas que se esfuerzan, que prestan, dan su tiempo, dan muchas cosas, sus talentos para ministrar en la alabanza, el poder decirles, gracias hermanos, fui ministrado, gracias hermano. La verdad que nosotros quizás no es necesario, o sea, no quiero que lo vean como una obligación, que tengan que estarnos alabando ni nada, no, porque no es eso lo que busca el hombre. La gloria toda es para Dios. Pero mire que en medio del ministerio y del servicio a veces es necesario el poder sentir un aliento y poder ser animados. Ustedes quizás no pueden visualizar las luchas o las pruebas que esté pasando el pastor en el momento en que está predicando la palabra y necesita una palabra de aliento, necesita un abrazo, una palabra de consolación de parte del Señor. Entonces, hagamos de verdad que un ejercicio, una práctica habitual, el poder ser también incentivadores y motivadores de que nuestros hermanos sigan al servicio, animarnos unos a otros, dice el Señor, con una esperanza que tenemos en que esto, la recompensa de este trabajo, va a ser grande y maravillosa. De verdad que nunca lo podremos meditar y comprender claramente de lo grande y maravilloso que va a ser la recompensa que va a recibir cada uno de los hijos de Dios en el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y un compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades. La obra en el Evangelio, la obra en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no debe ser de una sola persona. Aquí veíamos cómo Pablo enviaba a Epafrodito para ministrar a otros y él también decía, le resaltaba algunas cosas de Epafrodito, mi colaborador, mi compañero, incluso habla en términos de milicia, porque es que
nuestro caminar en Cristo resulta siendo como una batalla espiritual en donde tenemos que ser fuertes y tener luchas. No es fácil. Mire que para muchos, personalmente, yo sufro mucho porque yo fui una persona muy tímida y, y por mi seriedad quizás no tenía la posibilidad de hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Sin embargo, uno con el poder del Espíritu Santo logra sentir el poder aplicar ciertas cosas en las que uno quizás no se hallaba. Yo nunca me hallaría, la verdad, ni en los mejores momentos pude pensar estar parado aquí hablando en público porque mi timidez no lo dejaba. Sin embargo, Dios me ha ayudado a vencer todas estas cosas y me ha puesto, me ha dado la capacidad de poder hacerlo. La, en la hora del Señor, cuando leíamos en el la primera lectura que hicimos en 4, hay algo muy importante que se me escapaba decirles y que no quiero pasar por alto. Es que si vemos todo este mensaje, va atado a un servicio que es el principal y es el testificar de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 33 de Hechos 4 decía, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Así que en nuestro servicio nosotros debemos tener como primera medida siempre el llevar a las almas al arrepentimiento, a las personas a convicción de que hay una necesidad de Dios en sus vidas. Ese es el mayor servicio que puede aplicar cualquier creyente. Los demás son importantísimos también para el crecimiento de la iglesia, pero el principal y es la instrucción que nos dio nuestro Señor Jesucristo es ir a ser discípulos, extender este evangelio. Así que los demás versículos, la ayuda que daba la iglesia primitiva para suplir las necesidades de los demás, la ayuda que dio Bernabé de manera individual y generosa, no, no serían importantes si no se hace lo primordial que es predicar el evangelio, es llevar al arrepentimiento a todas las almas que lo necesitan. Así como un día Dios permitió que nosotros llegáramos a sus pies, hoy en día hay mucha necesidad y hay muchas personas que necesitan llegar a los pies de Cristo. Así que es importante que nosotros no perdamos de foco ese principio que es lo más importante durante el Evangelio, llevar las personas al arrepentimiento. Como tercer punto, vamos a ver la dedicación a servir. Dedicación a servir. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 13 al 18. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Nuestra preparación en el servicio la vemos en los versículos 13 y 14. Velad. Es muy importante el estar orando, estar en comunicación con Dios a través de nuestras oraciones. Hace poco hacía mención de lo que es difícil en nuestra carne lograr este ejercicio espiritual, pero es indispensable en la hora del Señor. Si tú no le oras al Señor, si tú no pones tus capacidades, tus recursos, tus talentos, tus dones en manos del Señor, esto no será un servicio para la obra del Señor. La hermana Helen el sábado nos hablaba precisamente de eso, que aún en los momentos de que nos tengamos que poner de pie en la puerta para recibir a alguien, en cualquier ministerio debe haber una oración y una llenura del Espíritu Santo para poder proceder de acorde a la voluntad de Dios. Solo conoceremos la voluntad de Dios en lo que Él espera de nuestro servicio a través de una comunicación eficiente, eficaz con Él.
Estad firmes en la fe. Nuestra mirada está puesta en algo mucho más grande. Nosotros no esperamos ni queremos, la verdad, el aplauso o la palmada de alguien. No, nosotros en nuestro servicio has enfocado a que Dios sea glorificado. Si Dios es glorificado, tú estás cumpliendo perfectamente tu tarea, sin importar que no recibiste reconocimiento individual. Eso no debe ser algo importante en el servicio. A veces muchas personas se afligen porque no le reconocieron, oiga, yo hice esto, pero nadie me dijo nada, como que nadie lo vio. Si nuestra mirada la empezamos a poner en lo que piensen los hombres, en lo que digan los hombres, estamos errados. Nuestra mirada debe estar en lo que dice la palabra de Dios, en lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, y de esa manera estaremos cumpliendo eficientemente la tarea. Dice que portados varonilmente y esforzados. Esto habla de una valentía, del poder vencer esos temores, lo que hace poquito les decía, el poder vencer cosas que son difíciles para nosotros en nuestra carne. Es parte de esa preparación para servir a Dios. Debemos vencer esos prejuicios que tenemos a veces como seres humanos y decir no puedo hacerlo, decir no tengo la capacidad para hacerlo, o decir incluso con excusas, decir no tengo el tiempo para hacerlo, no tengo la capacidad para hacerlo. Mire que hay capacidades que Dios nos dio naturalmente, pero también damos un ejemplo de capacidades que Dios nos permite adquirir y poder poner al servicio de Dios. Entonces, todas estas cosas no pueden ser una excusa para servir a Dios. Están allí a disposición y hay algunas que ya naturalmente tenemos nosotros para poder aplicar. Los versículos en adelante aquí en lo que leímos en Filipenses, perdón, en Corintios, los últimos versículos hablaban de la familia de Estefanas, de Fortunato, hablaba de Acaico, perdón, y de la familia de Estefanas, sí, perdón. Aquí habla de reconocer el servicio de ciertas personas y el de sujetarnos muchas veces. Hay cosas que a veces, porque Dios es un Dios de orden, recuerden, siempre que Dios quiere todas las cosas en orden, Dios pone un orden también en la iglesia. Y hay personas que tiene Dios dispuestas para poner un orden, para que las cosas se hagan acorde a lo que Él espera que se haga. Nosotros vemos aquí que comienza el ministerio de alabanza, después viene la predicación, hay un orden para esto, también hay una sujeción de acuerdo a lo que de pronto Dios pone en el corazón de los pastores para ejecutar este tiempo de la escuela bíblica con liderazgo de gran edificación para cada uno de nosotros. Fue algo que Dios puso y tiene que llevar una logística, un orden en todo. Y si no nos sujetamos, si todos quieren mandar, todos quieren a veces por tendencia nuevamente natural de ese egocentrismo y egoísmo que hay por naturaleza en el ser humano, a veces todos quieren como que tener una posición donde sean visibles, donde tengan la posibilidad de dar órdenes y eso no es así. Nuevamente nuestra mirada en Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó como eso a qué aferrarse, sino que Él se hizo siervo por nosotros y llegó a morir en la cruz por nosotros. O sea, es que si nuestra mirada está puesta en Él, vamos a comprender clara y perfectamente todas estas cosas que hemos venido estudiando a través de estas enseñanzas. Hay una necesidad en la iglesia y es el apoyo mutuo como un cuerpo de Cristo que somos. El pastor solo no podría hacer todas las cosas. El pastor solo no podría ir a abrir la puerta, atender, ir a hacer las diferentes cosas. Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros tenga la mejor disposición y de corazón tengamos ese querer hacer las cosas para la obra de Dios. No para que, como nuevamente reitero, porque soy insistente en no desenfocarnos, es para glorificar a Dios y para que el crecimiento de la iglesia se dé correctamente. Todos ellos necesitan un aporte, ya sea tu aporte en la oración, en el ayudo, en el cuidado, en el aliento, en el abrazo, en la esperanza que se le da mutuamente, es necesario hacerlo.
Hemos visto a través de esta enseñanza que no hay edades para poder ejecutar un servicio. La pastora hablaba de ministerios de personas que comenzaron muy jóvenes al servicio del Señor. También la Biblia nos habla de personas que comenzaron a edades avanzadas, como Noé. Personas que escucharon la voz de Dios y obedecieron a Dios en el momento en que los llamó. No todos llegamos a Cristo a una misma edad. Muchos llegamos ya en un tiempo avanzado. Yo llegué a los 30 años a los pies de Cristo y no por ello hasta ahorita empieza uno a entender que hubiese podido hacer mucho más en su momento. Sin embargo, nunca es tarde para poder hacerlo. Ni es temprano, ni eres muy joven para hacerlo, ni tampoco eres muy viejo para poder hacerlo. Cualquier servicio que tú prestes para la obra del Señor es importante y lo puedes ejecutar sin poner excusas de ya sea de la edad, del cansancio. Importante entender que en la obra del Señor no hay jubilación, ¿no? No es que ya serví 20 años, entonces ahora me dedicaré simplemente a sentarme y a escuchar la palabra e irme. No, o sea, es importante saber que nosotros, aún ya sea en otro ministerio, podemos seguir aportando para la obra del Señor y no pensar que ya hicimos demasiado. El Señor no escatimó absolutamente nada por nosotros. Nosotros no deberíamos escatimar ninguna cosa para compartir, para ayudar a la obra del Señor. Entonces esto no puede ser excusa. Reitero que nuevamente hay ministerios y el llamado es para que nos centremos mucho en eso, de que hay un servicio muy importante. Yo veo hermanos y he tenido la oportunidad de compartir con ellos, ya sea en la calle o ya sea aquí dentro de la iglesia, y ver uno la ejecución del servicio de ellos. Yo veo la hermana Nancy en ese servicio, en esa disposición que tiene para evangelizar, para compartir la palabra a uno, al otro. A veces uno siente como es duro decirlo, pero a veces a uno le da esta pena porque uno dice, uy, ¿qué dirá esta persona si yo me acerco y le hablo? Pero ella no escatima ese don que Dios le ha dado y no lo deja a un ladito. Recuerden que Dios pedirá que rindamos cuenta de esos dones que nos dio, ese talento que nos dio, si lo usamos correctamente. Si nosotros dispusimos de él de la manera correcta y lo pusimos para la gloria del Señor. Porque no podemos, como les digo, no podemos decir no tenemos nada que dar. No hemos, ya estamos viejos, estamos muy jóvenes, voy a esperar. Todo tiempo, dice el Señor, que en todo tiempo debemos nosotros compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No pongamos obstáculos, no pongamos resiliencia a eso. Sabemos que Dios espera de verdad muchas cosas más grandes de parte de nosotros. Aquí hemos estado durante este fin de semana para conocer cómo podemos crecer en muchas áreas de la vida espiritual y no solamente se debe quedar en esto. Ayer, al escuchar la palabra de Dios, tocaba mucho mi corazón y la pastora posteriormente dijo, esto no debe ser un avivamiento de un solo día, porque esto nos pasa. Muchas veces venimos a un curso de 3 días como estamos en esta clase y nos salimos contentos y motivados y queremos y nos proyectamos a muchas cosas en futuro y más tardamos en traspasar la puerta que ya nos olvidamos de todo, ya perdemos en ánimo, ya lo que recibimos de parte de Dios, porque lo que tú estás recibiendo aquí es de parte del Señor, es un llamado de parte directo de Dios para que ejecutes esas obras al servicio del Señor. Esa era la enseñanza, mis hermanos. Espero que todos pongamos en práctica lo que hemos aprendido durante estos días y que el Señor les siga bendiciendo. ¿Bueno?